Bueno, pues llega el turno de las, digamos, de las presentaciones de invitados externos del proyecto, pero pensamos que era muy interesante también aportar otros puntos de vista desde otros proyectos y otras, digamos, situaciones. Por lo tanto, bueno, vamos en primer lugar a darle paso a Jordi Baireda, que es biólogo por la Universidad de Barcelona, máster en Ecología Terrestre y Gestión de la Biodiversidad por la Universidad Autónoma de Barcelona, y doctor en Ecología Terrestre por la Universidad de Barcelona también. Es investigador del CREAF y viene representando un poco al proyecto Red Bosques Clima, con el cual hemos llevado, digamos, una trayectoria paralela desde el punto de vista temporal, porque empezamos al mismo tiempo y creo que vamos a terminar casi a la par. Y hemos abordado temas bueno, muy relacionados, con lo cual la relación entre los dos proyectos y la colaboración ha existido desde el principio y os agradecemos mucho que vengáis desde el proyecto a contarnos, en este caso, el índice de vulnerabilidad desarrollado por vuestro proyecto LIFE. Así es que te escuchamos. Sí, este de aquí. Vale. Aquí arriba. Y el puntero habéis dicho que no funcionaba, ¿no? Bueno, además que hay muchos vínculos estrechos entre los dos proyectos, agradezco mucho que nos hayáis invitado. Yo creo que soy el primer invitado, después vienen más. Y además está el tema del networking en los proyectos LIFE que siempre van muy bien para vender. Vale, bueno, pues como os decíamos, vamos a presentaros el índice de sequía. Algunos de aquí de la sala ya lo conocen. Eso forma parte del proyecto Red Bosques Clima, como has dicho. Y un poco la idea era, bueno, que sabemos que hay mucha bibliografía, abundante bibliografía sobre los efectos del cambio climático sobre los bosques y también sobre los mediterráneos, pero no hay tantas evidencias de que ese riesgo de sequía esté relacionado con la madurez del bosque o, en concreto, con la complejidad estructural, con la diversidad de especies, con la riqueza funcional, etc. Y tampoco hay herramientas, bueno, igual sí que las hay, porque vosotros también habéis elaborado herramientas, pero sí que en aquel momento vimos que no había herramientas de soporte a la decisión que facilitaran precisamente la incorporación, ¿no?, de algún tipo de herramienta que nos permitiera evaluar, ¿no?, el efecto de la sequía sobre los bosques y trasladar el conocimiento científico a lo que sería la práctica, ¿no? Con lo cual, aquí lo que voy a hacer es presentaros un poco la base científica. Aitor ya ha hablado de muchas cosas de esa relación que hay entre los bosques maduros o no tan maduros, pero con complejidad estructural, y el riesgo a la sequía. Os explicaremos el fundamento y la metodología que hemos utilizado más o menos y rápidamente de lo que es el índice para la evaluación de la sequía. Y finalmente os pasaré unas cuantas diapositivas sobre la herramienta, que no la podemos mostrar online porque se alargaría mucho, pero bueno, he hecho unas cuantas capturas para que se entienda un poco cómo funciona. Eso, como decíamos, viene de un proyecto. Este proyecto está liderado por Fungove. Aquí está José Antonio Tauri, que es el coordinador. Y estamos estos socios beneficiarios: la Generalitat de Cataluña, la de Valencia, la Junta de Castilla y León, el CREAF y Baersa. Y también tenemos un socio cofinanciador, que es el Gobierno vasco, ¿vale? Y aparte del índice de sequía, bueno, se han hecho también unos tratamientos, unos pilotos. Aquí veis unas estrellitas, son las distintas zonas, en Valencia, en Cataluña y en Sierra Norte. A eso no lo voy a contar. En cuanto al tema de las evidencias, ¿no?, lo contaba un poco Aitor antes. Hay evidencias, muchas evidencias, de que una diversidad de especies arbóreas pues nos lleva a una mayor resiliencia, o si lo podemos decir de otra manera, a una menor vulnerabilidad a la sequía, ¿no? Y en concreto, y más allá, es el tema de los rasgos funcionales. Necesitamos especies con rasgos funcionales distintos porque es la manera como tienen después las distintas especies a responder a la sequía en este caso, ¿no?
Y eso nos permitió identificar 3 rasgos funcionales que son los que se incorporaron en el índice. El de la resistencia al embolismo, la capacidad de rebrote y el de la profundidad de las raíces. Creo que hay bastantes coincidencias con lo que vosotros habéis estado trabajando. Y después buscamos bibliografía también relacionada con la diversidad de la estructura, ¿no? De si es verdad que los bosques más heterogéneos, con diversidad de clases diamétricas, edades, etcétera, son más o menos resistentes a la sequía, ¿no? Y encontramos también, efectivamente, bastantes evidencias de que esto es así y que es una buena vía para la adaptación, ¿no? En concreto, mayor complejidad, mayor heterogeneidad se traduce en esa mayor resistencia a distintos tipos de intensidades de perturbaciones. Aquí tenéis unas cuantas referencias al respecto. Con lo cual, casi nos atrevemos a decir que los bosques maduros, quizás, ¿no?, como que reúnen precisamente todas estas características, serían unos buenos referentes en cuanto también a resistencia a la sequía. Muchas menos evidencias, muchísimas menos, pero por ahí van las cosas, ¿eh? De hecho, tenemos un doctorando que va a trabajar en esto y a ver si los resultados apoyan esta última premisa, ¿vale? El índice de sequía, ¿en qué se basa? Pues en la famosa definición del riesgo del IPCC, en el cual el riesgo se define en relación a un peligro, ¿no? En este caso, el peligro es la sequía, ¿no? El cambio climático, la temperatura o la escasez de precipitaciones nos lleva a una mayor sequía, ese es el peligro, y sobre este peligro podemos estar más o menos expuestos al peligro, con lo cual, si estamos más expuestos y el grado en el cual estamos expuestos nos va a llevar una mayor exposición. Y, por otra parte, tenemos la componente de la vulnerabilidad, ¿no? Esa predisposición a verse afectado negativamente por un peligro. Y eso tiene 2 componentes que no aparecen en el diagrama de la izquierda, pero que son la susceptibilidad, esa predisposición del sistema a sufrir daños inmediatos como consecuencia, pero también a esa falta de capacidad de adaptación, ¿no? O capacidad adaptativa, es decir, nuestro bosque, con sus características, tiene pues, capacidad para recuperarse después de la sequía, ¿de acuerdo? Esos serían los 2 componentes y el segundo que se divide en 2 más. Y ahí es cuando hicimos el trabajo, que esto también lo hicimos con expertos, en los cuales intentamos ir asociando para cada uno de estos componentes una serie de indicadores que de alguna manera nos mostraran o que nos permitieran identificar de manera independiente, pues nos permitieran definir mejor esa exposición a la sequía, esa vulnerabilidad, etc. Aquí tenemos la exposición climática, o sea, la exposición, que la dividimos en la exposición climática, pero también en la exposición geográfica, ¿no? Por la posición topográfica, radiación solar, etcétera, pues también tenemos una exposición a la sequía. Y después, en cuanto a la susceptibilidad, pues relacionada con los caracteres funcionales que decíamos antes, ¿vale? La resistencia al embolismo y la profundidad de las raíces, y en la componente de media ponderada de las especies que tenemos, o de la diversidad de estos rasgos funcionales, ¿no? Y también estructurales, el área basal, la densidad y el diámetro normal medio. Y finalmente, en cuanto a la falta de capacidad adaptativa, pues la componente de esa capacidad de rebrote, de nuevo la media y la diversidad, y después una componente de decir hasta qué punto ya tenemos una importante o abundante cantidad, digamos, de regenerado, ¿vale? Que si no sufre daño, pues será el primero que permitirá recuperarnos después de un efecto de la sequía. Todo esto lo hemos normalizado y para poder asumar, digamos, los distintos indicadores con distintos pesos. A la izquierda tenéis los indicadores, los distintos pesos, de manera que uno puede ir reagrupando los indicadores en criterios, después esos criterios en estos subámbitos, ¿vale? Asignando distintos pesos, y finalmente responder al final, no al riesgo, ¿no? Pero lo interesante aquí es que tenemos los valores de los indicadores originales, de los criterios, etc. Y
otra cosa importante es que todo eso se tiene que poder comparar con los datos del ICN y de ahí que sacáramos un protocolo muy sencillo que nos permitiría hacer una evaluación con parcelas y una evaluación con cartografía. Y aquí simplemente es para mostraros que de las variables, de los indicadores que tenemos a la izquierda, tenemos unos cuantos que los respondemos con la herramienta con cartografía, es decir, ponemos el perímetro de la zona que queremos evaluar y ya nos responde a estos indicadores. Y la otra parte, que es la que indicadores, ¿no?, que dependen de unas variables que hay que ir a muestrear a campo. Algún alumno o alumna estuvo en el curso que hicimos hace poco. Y un poco a modo de validación, aunque no sería exactamente esto, sí que lo que quisimos hacer es mirar hasta qué punto ese indicador o estos indicadores y los distintos componentes eran sensibles, ¿vale?, en cuanto a estructura, etcétera, con datos de campo. Y con eso lo que hicimos es hacer el cálculo de los distintos índices, del índice en general y de los indicadores para todas las parcelas del Inventario Forestal Nacional para toda España, a la izquierda, y a la derecha aquí tenéis el número de parcelas que sirvieron para hacer esa misma evaluación con los datos de la red Bosques, que es una red de bosques maduros o bastante maduros que tenemos también distribuidos por toda España y que vienen del proyecto Red Bosques, el proyecto anterior. Y el resultado de esto es que, si nos miramos el riesgo, lo que vemos es que, fijaros que las cajas en borde oscuro de Red Bosques están por debajo en cuanto al riesgo a los mismos hábitats para los hábitats o para las parcelas que se han obtenido con los datos del Inventario Forestal Nacional. Y si miramos los dos componentes, vemos que en cuanto a exposición las cosas son bastante parecidas, es decir, no hay muchas diferencias entre los bosques maduros y los bosques del Inventario Forestal Nacional en cuanto a esa exposición, exposición a la sequía. No enseñaré otros resultados, pero sí que veis a la derecha cómo sí que hay diferencias importantes en cuanto al índice o la parte del índice que responde a la vulnerabilidad. Eso, como decíamos, lo tenemos en una herramienta. Esta herramienta es abierta, solo hay que registrarse con un correo, una contraseña y a partir de ahí ya uno puede entrar y entrar estos datos. Con estos datos puede elaborar el índice de sequía y si no lo tiene claro, pues tenemos un manual de evaluación y una ficha de Rodal para saber exactamente qué hay que hacer para hacer esa evaluación a escala del Rodal con sus parcelas. Y ya para ir acabando, simplemente 4 pinceladas de lo que sería la herramienta. La herramienta, aquí veis una zona de España, ¿vale?, del noroeste, en la cual hemos seleccionado los bosques de coníferas y en concreto los pinares de pino albar, ¿vale? Y aquí nos muestra los datos en cuanto al riesgo del índice de sequía, ¿de acuerdo? Con distintos colores, ¿vale?, respondiendo en esa escala que veis abajo a la izquierda. Otra cosa que podemos hacer es comparar nuestro rodal, el rodal es ese que veis con un circulito de color naranja, con los rodales de referencia. Es que aquí me iría muy bien marcarlo con el... Bueno, en cualquier caso, veis aquí que se ve cómo de distinto es el rango de los rodales de referencia y los rodales de las parcelas y las parcelas del IFN3 con respecto al rodal que nosotros en este caso hemos cogido, ¿no? Aquí vemos que tanto para el riesgo como para la exposición como la vulnerabilidad, los valores son más bajos, perfecto, más bajos, ¿vale?, que los valores de Red Bosques o los valores de las parcelas del IFN3, ¿de acuerdo? Y aquí a la derecha veis en verde que en valores negativos, en los cuadrados esos verdes,
a la derecha de todo, en lo cual se ve a qué diferencia hay, ¿vale? Y en verde quiere decir que estamos mejor que los rodales de referencia o que estamos mejor que las parcelas del IFN3 de media, ¿vale? Otra manera de mirarlo sería a través de estas gráficas en las cuales vemos, ¿no?, cuál es la distribución de las parcelas, en este caso de los rodales de referencia, de nuestro rodal, otra vez en un tono naranja, en un círculo naranja, ¿vale? Respecto, dentro del riesgo, pues la exposición y la vulnerabilidad. Respecto a la exposición en relación a la exposición climática y topográfica, y respecto a la vulnerabilidad, pues la falta de capacidad de recuperación y la susceptibilidad. De manera que, muy bien, aquí tenemos que en rojo, en la parte roja se ve que vamos mal. Si tenemos todos los puntos en la parte roja, es que del conjunto, o si nuestro rodal se sitúa allí, lo tenemos, está en una mala posición en cuanto al riesgo, ¿no? Sería una manera muy gráfica de mirarlo, ¿no? Otra manera sería, que podemos mirar con la herramienta, es mirar para el componente de riesgo, exposición y vulnerabilidad o respecto a los distintos criterios a la derecha. Y aquí comparamos de nuevo nuestro rodal con, en este caso, los rodales de referencia. ¿Vale? Toda esta información queda recogida, uno entra los datos, estos datos son muy rápidos de recoger, son muy rápidos de entrar y automáticamente genera esa tabla en la cual tienes los valores, ¿no?, los valores que tú tienes de en la primera columna y la comparación con el promedio de los datos del Inventario Forestal Nacional para este hábitat o la mediana. Y en colores pues te va indicando si estás mejor o peor. ¿De acuerdo? Todo muy gráfico. Eso es una ficha que se puede descargar, imprimir, etc. ¿Vale? Y ya a modo de conclusión, aquí no hace falta que señales, hemos encontrado bastantes evidencias, ¿no?, que en la literatura científica, ¿no?, que la mayor diversidad estructural y de riqueza de especies, pero sobre todo de rasgos funcionales, son los componentes necesarios para tener una menor vulnerabilidad a la sequía. Hemos sido capaces de elaborar un protocolo de campo sencillo que además nos permite compararlo con los datos del Inventario Forestal Nacional para evaluar ese riesgo de la sequía de nuestro rodal y de nuestras parcelas. Y hemos puesto a disposición de cualquier usuario, como os decía antes, de esa herramienta para poder hacer la evaluación pues, con los rodales que uno tenga y que quiera hacer pues, esa evaluación. Y una cosa muy importante, que no quiero que se pierda, es que esa herramienta ha servido precisamente como base para la toma de decisiones en la gestión forestal de los rodales que hemos estado trabajando en el mismo proyecto. ¿De acuerdo? Y esto es todo. Muchas gracias.